la paz y la gracia del Señor esté una vez más sobre tu vida. Nuevamente agradecido con el Señor por estar una vez más pudiendo compartir este mensaje, estar compartiendo la palabra del Señor, sabiendo de que Él nos tiene y es Él el que nos prepara para cada temporada y para cada momento. Sabiendo que en este tiempo también Dios ha aprovechado y ha puesto estos medios a nuestra disposición para que podamos estar guiando, llevando y dirigiendo su palabra para que todo aquel que esté y necesite escuchar la palabra del Señor pueda seguir creciendo y pueda seguir expandiendo su reino. Porque al final esto no se trata ni de ti ni de mí, sino se trata del reino de Jesucristo y de que su reino avance en contra de viento y marea, en contra de cualquier tempestad, que su reino avance en contra de cualquier cosa que se levante en contra de él. Porque al final esto, mi amado hermano, no tiene nada que ver ni con la iglesia. Esto es algo que tiene que ver única y exclusivamente con el reino de Jesucristo. Así que hoy te invito a que oremos, le demos gracias al Señor por este mensaje y que a través de esta conexión puedas abrir tu mente, tu corazón para entender y comprender qué es lo que realmente Dios nos está trayendo en esta temporada. Así que, sin más preámbulos, démosle gracias al Señor hoy. Así que gracias te doy, Señor, por este mensaje. Padre, eres tú bendiciendo, Señor, y exaltándote en este día, Dios mío. Hoy queremos, Señor, que seas tú trayendo libertad a nuestras vidas, trayendo libertad sobre todo a nuestra mente y trayendo sobre todo libertad a nuestros pensamientos, Padre. Porque no queremos ser más esclavos ni queremos ser más miedosos, Señor, conforme a lo que tú tienes preparado para con nosotros, Dios mío. Padre, eres tú abriendo, Señor, los corazones y abriendo las mentes para que tu Espíritu Santo esté quebrantando yugos hoy, Señor, de toda esclavitud y trayendo libertad, Señor, a nuestras vidas. Gracias te doy, mi Dios, porque eres tú el que lo va a hacer, eres tú el que lo preparó de antemano, eres tú el que va a exaltarse y glorificarse en este día, Dios mío. Gracias te doy, amén y amén. Hoy quiero compartirte un mensaje bajo el título de libre. Y si estuviéramos congregados en un lugar que nos estuviéramos viendo físicamente, te preguntaría, ¿cuántos de ustedes son libres? Probablemente muchos digan, yo soy libre, yo tengo libertad, yo soy libre en Cristo, o yo estoy incluso libre en todas mis áreas. Pero ¿sabes qué? Muchas veces hay cosas que nos mantienen cautivos. Y no te estoy hablando de estar endemoniado, ni de estar en cautiverio de un vicio, ni de estar en cautiverio de muchas cosas que a veces nosotros pensamos que simplemente es cautiverio. Te estoy hablando de nuestra libertad de pensamientos y nuestra libertad de movimiento. Y no tiene nada que ver con los confinamientos, ni nada que ver con política. Esto tiene que ver única y exclusivamente con el reino de Jesucristo y tiene única y exclusivamente que ver con Dios. Mira, me gustaría que abras tu Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 10, que dice así: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no esclavizarse de nuevo a la ley. Fíjate, un momento vamos a parar aquí. Fíjate que está diciendo de no esclavizarse de nuevo a la ley. Dice, Cristo nos ha libertado. Cristo fue el que nos dio libertad. Cristo fue el que nos trajo libertad a nuestras vidas. Y la misma palabra, el mismo apóstol Pablo le está diciendo a Gálatas, permanezcan, asegúrense de permanecer libres y no caer bajo la esclavitud de la ley. ¿Por qué? Porque al final la ley son doctrina, al final la ley son pensamientos, al final la ley son dogmas, al final la ley son paradigmas que hacen que nuestra mente permanezca esclava. Mira, la primera cosa que yo quiero hoy mostrarte, que quiero que puedas y empieces a ser libre en torno a esto, es que quiero decirte algo. Para de ver a Dios como un policía. ¿Sabe? La iglesia durante muchos años nos enseñó a Dios como un policía. Pero Dios es Padre. Dios es un Padre de amor. Dios es un Padre que te ama por encima de todo. Dios es un Padre que no tuvo dudas en entregarse a sí mismo por amor a ti. Dios no es un policía que está esperándote allí en la esquina. Oh, se pasó de velocidad, voy a ponerle una multa. No, no te equivoques. Y esto es un pensamiento que te está llevando a la esclavitud del pecado, porque te está llevando a no amar a Dios y a no permanecer fiel a Dios porque lo amas, sino te está llevando a amar a Dios y permanecer fiel a Dios por las consecuencias del pecado. Y eso no te está trayendo libertad.
¿Sabes qué? La iglesia muchas veces cae en ese paradigma, en el tema de que ven a Dios como un Dios severo, ven a Dios como un Dios duro y ven a un Dios como un Dios que no es alegre. Déjame decirte algo. ¿Tú sabes cuál es lo contrario de alegría? Lo contrario de alegría no es seriedad, es tristeza. Mucha gente piensa que alguien alegre, alguien que es entusiasta, alguien que pasa su vida en gozo, es alguien que no es serio. Mira, yo creo que soy serio, no lo sé, solamente los que me conocen lo pueden decir, pero yo me considero una persona alegre, una persona que le gusta bromear y que incluso a veces, cuando ora, cuando está hablando con su Padre Celestial, cuando está hablando con su Padre Eterno, cuando está hablando con su Padre que lo ama, bromea incluso con él. Y yo sé que Dios bromea conmigo, y yo sé que Dios a veces me dice cosas que son, o que me permite ver cosas que es para que yo me goce, para que yo me ría, para que yo me contente. Es más, tú tienes que ver la propia creación. La propia creación muestra la alegría y el gozo de Dios. Tú has visto esas plantas, esas flores que a veces son preciosas y que muestran que es un Dios alegre, pero has visto el sentido del humor en esos monos, por ejemplo, que hay por ahí, esos monos extraños, esos peces como el pez payaso, ese tipo de animales que uno lo ve y le da gracia, le hace sacar una sonrisa. Esta es la primera estructura que debe ser quebrantada en tu vida. ¿Sabes? Esto es importantísimo y si no eres libre de esto, vivirás mucho tiempo en esclavitud. Cristo nos hizo libres para no caer en la esclavitud de la ley nuevamente. La ley se regía bajo unos paradigmas, la ley se regía bajo unas estructuras y eran rígidas esas estructuras. ¿Por qué eran rígidas? Porque si tú hacías este pecado, si tú cometías esta falta, si la mujer tenía que purificarse, tenía que hacer estos requisitos y tenía que hacer estos sacrificios. Y eso era una estructura absolutamente rígida, era una estructura absolutamente compleja incluso, que Cristo nos la trajo y nos las hizo en sencillez. El problema es que nos hemos centrado todo bajo las doctrinas y los dogmas que nos han enseñado, que nos hemos vuelto una estructura religiosa. La iglesia se ha vuelto una estructura tan religiosa, se ha vuelto una estructura tan firme, rígida y sólida, que no es capaz de moverse hacia donde Dios nos está desplazando. Por eso yo hoy quiero, y sé que el Señor quiere también para con tu vida, que seas libre de todas estas cosas, que seas libre de todas estas ataduras que no te están dejando avanzar hasta la plena libertad en Cristo Jesús. Porque a mí Cristo me hizo libre para reír, me hizo libre para vestir, me hizo libre para saltar, me hizo libre para correr. Y me hizo libre para tantas cosas que a veces la iglesia nos ha llevado a esclavizar. Quiero seguirte leyendo porque esto sigue muy interesante. Dice, presta atención. Les dice Pablo, presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependemos de la circuncisión para ser justos ante Dios, entonces Cristo no les sirve para nada. Mira, hay mucha gente que sigue todavía atada, sigue pensando en que nuestra justificación con Dios depende de mis acciones, depende de lo que yo hago, depende de conforme las cosas que yo estoy haciendo. ¿Sabes qué? No tiene nada que ver esto. Es decir, tú hoy no eres justificado por la ley, tú hoy no eres justificado por la circuncisión, porque fíjate que Pablo dice, ¿de qué me sirve entonces Cristo si yo sigo siendo justificado por la ley? Yo te voy a hacer una pregunta hoy. Si alguien que nace y no peca jamás hubo pecado en su vida, ¿necesita de Cristo para ser salvo? Si nos regimos en la que la salvación es por la circuncisión y por la ley, si no faltó jamás a ninguna de las leyes, no necesita ni tan siquiera amar a Dios si nos regimos en esto. Pero, fíjate, les repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pablo les dice, aún más, les estoy diciendo que si ustedes quieren ser salvos, si ustedes quieren justificarse ante Dios por la ley, deben cumplirla toda. ¿Sabes qué?
La iglesia piensa que la ley solamente son los 10 mandamientos. Mira, hay 613 leyes en las escrituras. Cuando te hablo de las escrituras, te estoy hablando del Pentateuco, te estoy hablando de lo que son realmente las escrituras de la palabra de Dios. Las escrituras de la palabra de Dios son los libros que están escritos en el Pentateuco, son los libros que traen la salida, la creación, la salida de Egipto, bueno, la salida de Egipto, y todo hasta la conquista, hasta la llegada a la tierra prometida, con todas las leyes, con todas las ordenanzas, con todos los estatutos que Dios estableció. Esas son las escrituras. Esa es la escritura de la parte bíblica. Lo demás es la palabra de Dios. Pero quitando este apunte, las escrituras tienen 613 leyes. Si tú quieres ser justificado por Dios, por Dios a través de las escrituras, debes cumplirlas todas. Es por eso que te decía, alguien que jamás pecó cumpliendo las 613 leyes, ¿tú crees que es salvo? Dice, pues, si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. ¿Sabes qué? Cuando tú pretendes, a través de tus doctrinas, de tus dogmas, de tus cosas establecidas, a través de lo que te fueron estableciendo durante años, a través de esos paradigmas que no han sido jamás quebrantados, pretendes ser justificado, te estás cayendo de la gracia de Dios, te estás saliendo de la gracia de Jesucristo, te estás saliendo del sacrificio de Jesucristo, no entendiendo que te volviste a ser esclavo. Mira, cuando tú te riges sobre patrones rígidos, estás cayéndote de la gracia, estás apartándote del reino de Jesús, estás apartándote del establecimiento del mismo reino en tu vida. ¿Por qué? Porque el reino de Cristo vino a traer libertad. El reino de Cristo no vino a traer más esclavitud al hombre, sino Él vino a libertar a los cautivos. Mira, uno de los problemas que yo veo hoy aún lo veo en las iglesias, es ese problema que mucha gente tiene con las mujeres. No es que una mujer no puede ser pastora, no es que una mujer no puede liderar, no es que una mujer no puede... Mira, déjame decirte algo. Si nosotros aquí en la tierra somos la extensión del reino de los cielos en la tierra, es decir, si nosotros estamos viviendo una extensión del reino de los cielos, es decir, como un trozo del reino, es decir, un trozo del reino está establecido en nosotros. Mi pregunta es, ¿en el reino de los cielos hay sexos? No hay. Los ángeles son asexuales. Entonces, si nosotros somos unos en Cristo y estamos juntamente crucificados con Él, somos uno. No somos hombres o mujeres, somos uno solo. Entonces, otro paradigma que debe caerse en tu vida es la estructura de que una mujer no puede formar parte de un liderazgo, una mujer no puede pastorear. Mira, olvídate de eso. Esas son estructuras religiosas que se han hecho y se han llevado al hombre todavía a mayor esclavitud. Han establecido todavía más dogmas, todavía más doctrina y todavía peores consecuencias para que el reino avance y se extienda. Dice, sin embargo, los que viven por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justificación que Dios nos ha prometido. Mira, fíjate y quiero que escuches muy bien esto. Tú no eres justificado por tus obras, tú no eres justificado por lo que tú puedas hacer, sino tú eres justificado por la fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree sea salvo. ¿Para quién? Para que todo aquel que en Él cree. Nuestra justificación viene por fe. ¿Sabes que nadie puede ser salvo si no cree en Jesucristo? Nadie va a ser justificado si no cree en Jesucristo. Es decir, si nosotros nos basamos en doctrinas y en leyes establecidas por el hombre, si nosotros todavía nos basamos en las doctrinas del altar, en las doctrinas del sumo sacerdote, en las doctrinas del arca del pacto, ¿sabes qué? Nosotros no podemos ser justificados, porque a nosotros lo que nos justifica es nuestra fe en Jesucristo. Hoy tal vez voy a hablarte de palabras que no te van a gustar, voy a expresarte cosas que no te van a gustar, pero sabes que yo quiero que tú seas libre. Mira, durante años nos establecieron que el púlpito, que la plataforma donde habitualmente se predica, donde habitualmente se canta, es santa. Déjame decirte, el único santo es Cristo. Aquello es una plataforma, aquello es un lugar, aquello no es el altar de Dios, tú y yo somos el altar de Dios.
¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos que cumplir para que aquello fuera el altar de Dios, necesitaríamos los velos, necesitaríamos el arca del pacto de oro macizo, necesitaríamos todas las cosas que habían en el tabernáculo. Y Cristo quebrantó todo eso. ¿Por qué? Porque dice que cuando Cristo murió hubo un gran terremoto y un velo de 10 centímetros de ancho, que era el velo del tabernáculo, que era el velo del templo, fue rasgado en dos. Dicen los expertos que ni dos caballos, estirando uno por cada punta, podían rasgar ese velo. Pues imagínate, ese velo fue rasgado en dos a través de la muerte de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que Cristo nos dio acceso al trono de la gracia. ¿Qué significa eso? Que todo lo que había en el lugar santísimo se expandió a la plenitud de la tierra y que nosotros pasemos a ser el lugar santísimo. Y eso es algo que tú debes entender. ¿Por qué? Porque si no, no vas a ser libre en Cristo, si no vas a seguir viviendo bajo cautividad y sobre todo vas a seguir viviendo sobre ese miedo. Cuidado que es el lugar santísimo, cuidado que esto, cuidado que el otro. Mira, tú debes ser santo, tú debes permanecer en santidad porque amas a Dios, no por miedo a consecuencia. Porque al final, si tú tienes miedo a consecuencia, caerás. Tú debes permanecerle fiel a Dios porque lo amas por encima de todo. Debes permanecer en santidad porque tú realmente amas a Dios. Esto no tiene nada que ver con vestidura. Esto no tiene nada que ver con ni tan siquiera con formas de hablar. Sabes que yo me he encontrado gente que habla muy bien, que predica muy bonito, que tienen un mensaje que parece de Dios, pero sabes que por dentro no solamente están podridos, sino que son repugnantes. Gente avariciosa, gente mentirosa, gente viciosa, gente que simplemente busca lo suyo propio. Amadores de sí mismos. Y con buena palabra, y con palabras muy correctas, y con muchos estudios, y con buena ropa, bien vestidos me refiero. ¿Sabes por qué? Porque ellos siguieron pensando que su justificación o que podían seguir infundiendo miedo al pueblo a través de las cosas que suceden. Mira, Dios no es un Dios de miedo, es de temor, pero temor a fallarle, temor a hacer las cosas mal para con Él, no por las consecuencias, sino por entristecerlo. Dios es un Dios de amor, Dios es un Padre que nos ama, Dios es un Padre que quiere que nosotros primeramente vivamos en libertad. Quiere todo bueno, pensamientos de bien vengan para ustedes y no pensamientos de mal. Pero ¿sabes qué? Es la única forma de que nosotros podamos entender que el reino de Jesucristo está establecido en la tierra, es viviendo en libertad en Él. Sigo leyendo, te dice, pues una vez que depositemos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. ¿Sabes por qué Pablo se refiere mucho a la circuncisión aquí? Pablo se refiere mucho porque la circuncisión era el inicio de la ley. Cuando alguien se circuncidaba, quería decir que entraba a la ley, que entraba a estar en la ley. Por eso Pablo habla de la circuncisión mucho. Dice, pues una vez depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada nos sirve estar o no circuncidados. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impide seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. ¿A quién nos llamó Dios? A ser libre. ¿A qué nos llamó Dios? A libertad. Porque nosotros nos seguimos esclavizando. Mira, no hay nada más complicado que seguir las doctrinas de una iglesia que te lleva a esclavitud. ¿Sabe? Hay mucha gente que está dejando de hacer la voluntad de Dios por culpa de la esclavitud que les enseñó la iglesia. No se ven aptos, no se ven preparados, no se ven capacitados, no se ven dignos de hacerlo. Sabes que cuando Dios te preparó, Dios te capacitó, Dios te limpió, Dios te libertó y Dios te llevó y Dios te está diciendo que lo haga. Hay gente que no se atreve a cantar porque un momento en su vida alguien lo juzgó, lo señaló. Hay gente que no se atreve a predicar porque no se ve digno, porque tal vez no cumple los requisitos establecidos por un hombre. Pero ¿sabes qué? David no cumplía los requisitos establecidos por un hombre. David, cuando fue el profeta Samuel a ungir a uno de sus hijos, no contaban con él para nada. Y Dios le dijo, Samuel, yo no miro lo que tú miras, yo no miro al hombre con tus capacidades, yo miro al hombre en su corazón. Y yo voy a escoger a un hombre que no va a ser como tú crees, sino va a ser a mi gusto. Porque Dios escoge a la gente a su gusto. Entonces yo hoy quiero decirte algo, si tú
has tenido temor, si tú has querido predicar la palabra, pero te han dicho que no puedes, si tú has sentido de parte de Dios, si Dios te ha dicho que debes hacer algo, que debes cantar, que debes predicar, que debes enseñar, que debes instruir, incluso que debes pastorear, te lo ha dicho Dios, Dios te lo ha confirmado y estás convencido de que Dios está contigo, no te rijas por lo que otros puedan decirte. ¿Sabes qué? No te rijas por lo que otros puedan exponer. Rígete por lo que Dios diga. Esto no tiene nada que ver con estudio. Un sacerdote católico necesita 14 años de seminario para poder ser sacerdote. Pero después de 14 años sigue predicando de los santos. Y no me refiero de los santos en Cristo, sino me refiero de la figurita de los santos. La iglesia debe empezar a caminar en libertad. La iglesia debe empezar a vivir en libertad, porque Dios nos hizo libres. Libres al completo, no a media. Libres al 100%, no a media. Dios nos dio libertad absoluta. Dice, esas falsas enseñanzas que como un poquito de levadura que impregnan toda la masa, confían en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a las personas que los están confundiendo, sea quien sea. ¿Sabes qué? Pablo les dijo a Gálatas, o les habló a Gálatas muy duro, tal vez como sientas que yo te estoy hablando hoy, que te estoy hablando duro, que te estoy diciendo que Dios te hizo libre, que no eres libre por la ley, sino eres libre por creer en Jesucristo, que no eres libre porque te vistas con traje y corbata, que no eres libre porque decidas taparte el cabello, decidas hacer cosas simplemente porque alguien te las enseñó. Eres libre porque vives plenamente en Cristo. Eres libre porque estás justificado en Cristo. Así que eres libre para ponerte o no ponerte el velo. Eres libre para ponerte o no ponerte la corbata. Eres libre para vestirte o no vestirte con un traje. Eres libre para predicar o eres libre para no hacerlo. Eres libre para opinar o eres libre para no opinar. Eres libre para cantar o para no cantar. Eres libre para hacer la voluntad de Dios. Así como eres libre para no hacerla. Porque esa es la libertad que Dios nos trajo. Esa es la libertad que Dios nos trajo en este tiempo. Es la libertad de su reino. Es decir, nosotros tenemos acceso al reino de Jesucristo a través de Él, a través de creer en Él. ¿Cómo yo puedo vivir bajo un gobierno que me permite vivir en libertad si no creo en Él? Ese es tu camino, ese es el acceso al reino, ese es el acceso al trono. Esto no tiene nada que ver ni con entidades religiosas, esto no tiene nada que ver ni con posiciones de gobierno, esto no tiene nada que ver ni con, me refiero a posiciones gubernamentales a nivel secular, esto no tiene nada que ver ni tan siquiera con posiciones gubernamentales dentro de instituciones religiosas. Esto no tiene nada que ver con doctrinas ni con dogmas establecidos por el hombre. Esto no tiene nada que ver ni con códigos éticos que se pueden poner dentro de la iglesia. Esto solamente tiene que ver con Cristo. Esto es el reino de Jesucristo. Esto es el establecimiento de la verdad de Cristo en nosotros, la verdad del reino en nosotros, la libertad de Dios en nosotros. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No podemos ser libres si no es a través de Jesucristo. No podemos vivir en libertad si no es a través de Jesucristo. ¿Sabes qué? Hoy Dios te dice, no temas, no tengas miedo, porque sabes que cuando tú empiezas a establecer el reino, muchos se levantan en contra de ti. Cuando el reino de Jesucristo se establece, muchos van a venir a opinar en contra de ti. Cuando tú empiezas a traer la verdad, a través de la palabra, a través del reino de Dios, tú empiezas a establecer la verdad. Muchos se van a levantar en contra de ti. ¿Por qué? Porque hay muchos que se han acomodado y se han establecido a estas cosas religiosas. ¿Por qué? Porque la libertad te lleva a una mayor dependencia de Dios. Aunque tú no lo creas, vivir en libertad te lleva a depender más de Dios. ¿Por qué? Porque en cada momento debes estar preguntándole a Dios, Señor, ¿qué es lo que hago ahora? ¿Hacia dónde voy ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo tengo que hacerlo ahora? ¿Sabes qué? Cuando tú vives bajo doctrina, cuando tú vives bajo dogmas establecidos por el hombre, es todo mucho más fácil, porque te dicen la ropa que debes ponerte, te dicen lo que debes o no debes comer, te dicen cómo y a dónde debes estar, te dicen cuándo y dónde debes orar, te dicen cuándo y cómo debes reunirte, te dicen todo, te lo establecen todo, e incluso te dicen cómo debes hablar.
perdiendo incluso tu propia esencia. ¿Sabes que Dios te creó con una esencia propia? Fíjate que cuando Dios le dice a Jacob, Dios le habla a Jacob, cuando ya le había dado el nombre de Israel, le dice, porque yo soy tu Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No le dice Dios de Israel, le dice Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque Dios no quería que Jacob jamás perdiera su esencia. Porque Dios lo creó con esa esencia. Y Dios te creó con una esencia que tú has ido cambiando, que tú has ido transformando y que la has ido llevando a cosas de esclavitud. Mira, una vez me recuerdo un testimonio de un chico que vino a predicar a la iglesia. Él tiene el pelo así, afro. Y dice, yo al principio tuve muchos problemas con mi pelo. Yo tenía que andar con mi pelo cortado, yo tenía que andar con mi pelo puesto de una manera muy concreta. Hasta que un día entendí que Dios me había dado ese pelo y que yo tenía que vivir en libertad con ese pelo, sin problemas de mi peinado. Y él es libre con eso. Y él lleva el tipo de peinado que él quiere llevar. O sea que no podemos basarnos bajo las doctrinas establecidas por hombres. Por eso hoy te estoy diciendo que Dios te ha hecho libre. Por eso cuando yo empecé dije, ¿cuántos de aquí son libres? Y yo dije, seguro que muchos han dicho, yo soy libre, pero hoy no quería que, o Dios no quiere que hoy simplemente seas libre de las cosas que te tienen atadas al pecado, sino Dios quiere que seas libre de pensamiento, que seas libre de mente, que tu mente esté abierta. ¿Por qué? Porque no entendemos que Dios es constante cambio. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Pero su forma de manifestarse es un constante cambio. Dice la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo en la multiforme gracia de Dios? Quiere decir que tiene multiforme, muchas formas distintas de mostrarse, muchas formas de revelarse. ¿Sabes qué? A veces pensamos que Dios lo va a hacer todo con el mismo patrón. Establecemos a Dios en el mismo patrón que nosotros nos hemos establecido. Por eso no entendemos que es tiempo de vivir en libertad. Porque sabes que va a haber momentos en el que Dios va a romper con todas tus estructuras y va a cambiar todas las formas. Incluso aquellas formas en las que Dios te hablaba. Incluso en aquellas formas en las que Dios te enseñaba. Incluso Dios va a tocar de tal manera tu vida que va a cambiar incluso aquellas formas que tenías de predicar. Sabes que cuando yo empecé a predicar, cuando yo empecé a pastorear y sobre todo cuando empecé a predicar, yo lo tenía todo documentado. Yo lo tenía todo preparado, yo rompía la esencia del mensaje porque lo tenía todo tan guionizado que rompía la esencia de Dios muchas veces. Hubo un tiempo en que Dios empezó a cambiar mi forma de predicar, hubo un tiempo en que Dios cambió mi forma de pensar porque Dios me trajo libertad y Dios me trajo una dependencia completa del Espíritu. Yo hoy te estoy predicando, aquí tengo mis versículos, mis apuntes, yo tengo aquí mi chisme mi tablet, con mis notas, con mis versículos, con mis apuntes, que son los que yo uso en el día de hoy, pero no tengo un patrón, no tengo algo guionizado, sino te estoy predicando a través de lo que el Espíritu me ha ido ministrando toda la semana, del Espíritu ha ido guionizando todo en mi cabeza, pero Él tiene el control absoluto de este mensaje para que cuando yo hoy te esté predicando, sea Él mismo hablándote a ti, no sea yo. Y eso es un patrón que muchas veces tenemos que romper en nuestras vidas. No irnos al extremo, porque a veces tendemos a irnos al extremo pensando de que no tengo que prepararme. Oye, yo me preparo previamente. Yo no llego aquí y me siento aquí. No, Dios ya preparó un mensaje en mí, ya está preparado. Pero no lo tengo guionizado, no estoy atado a un patrón, no estoy cerrado, no tengo una caja cerrada en la cual no puedo salirme, sino tengo un guión completamente abierto y dejado para que Dios ministre. Y así debe ser tu vida en cada día. Así debe ser tu vida constantemente. No debes hacer las cosas porque alguien te las mande. No debes hacer las cosas porque haya alguien que te esté diciendo, sino debes hacer las cosas porque veas que es Dios que te está guiando. Debes vestirte conforme Dios quiere que te vistas. ¿Sabes qué? Tú no puedes predicarle a jóvenes con traje y corbata porque no vas a tocar a nadie. Tú debes predicarle a jóvenes como Dios quiere que te vayas a predicar a los jóvenes. Y oye, si es con un pantalón roto, vas con un pantalón roto porque Dios te va a mover y te va a llevar a cada persona para que le hable. José, cuando estaba en Egipto, era un egipcio más, pero tenía una esencia divina, una esencia de parte de Dios en su vida que jamás perdió. ¿Por qué? Porque no es lo de fuera del hombre, sino es lo de dentro. Eso es lo que mira Dios y eso es lo que Dios está queriendo para este tiempo. Por eso hoy yo te digo, Dios te ha hecho libre, Dios trajo libertad a tu vida, Dios trajo libertad
Así que es necesario que salgas de todas estructuras religiosas, es necesario que salgas de toda estructura que te está apartando del reino, porque como te dije al principio, esto no tiene nada que ver contigo, esto no tiene nada que ver con una iglesia, esto tiene que ver con un reino que avanza contra viento, marea, tempestades, contra cualquier gigante que se levante. Es decir, esto es un reino que en esta temporada va a expandirse más que nunca, que en esta temporada, porque estamos en los últimos tiempos, va a enseñar que en su reino y libertad, va a enseñar a su pueblo que Él vive y enseña y gobierna bajo libertad. Así que hoy yo te digo, deja que Dios rehaga tu estructura. Dice, aquí todas las cosas viejas pasaron y Dios las hizo todas nuevas, todas, incluso tus pensamientos, incluso tus formas de pensar, tu doctrina. Estamos muy atados a la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Aquella que muchos pensamos que simplemente es por los códigos éticos. La sana doctrina es la verdad de Cristo y solamente hay una verdad de Cristo, que es mismo Jesús. Así que si tú quieres vivir en libertad, deja que Dios te hable, no te ciñas a lo que te enseñaron, no vayas en contra de lo que Dios ha hecho, no vayas en contra, no seas como Pedro. ¿Sabes qué? Pedro estaba ya en una azotea y entró en un éxtasis y vio un rollo, un papiro que se despegaba y vio muchos animales impuros y el Señor le decía, Pedro, mata y come, y Pedro decía, no, Señor, yo nunca he tocado nada impuro. Pedro, ¿cómo tú llamas impuro lo que yo ya he purificado? Pedro, mata y come. No, Señor, yo no he tocado nada impuro. Pedro, ¿cómo tú llamas impuro lo que yo ya he purificado? Pedro, mata y come. Señor, ¿cómo yo voy a comer? Nunca he tocado nada impuro. Pedro, ¿cómo tú llamas impuro lo que yo ya he purificado? 3 veces le tuvo que decir al Señor, el Señor a Pedro que él lo había hecho todo nuevo, que lo que era impuro es puro. Pedro tenía estructura religiosa en su mente. A pesar de haber conocido a Cristo, seguía atado al judaísmo. A pesar de nosotros haber conocido la libertad en Cristo, seguimos atados a las doctrinas establecidas por los hombres. Hoy Dios quiere quebrantar en tu vida toda estructura religiosa. Hoy Dios quiere quebrantar en tu vida toda estructura que te has hecho y no te permite seguir avanzando. No encajones a Dios. Dios no es algo que vive en un patrón. Dios no está patronizado de ninguna de las maneras. Dios es la libertad en esencia. Y nosotros somos libres porque Él nos hizo libres. Así que hoy te digo, no te dejes seguir, no te dejes atrasar, no te dejes no caminar por lo que otros puedan decir. Camina por lo que Cristo te diga. Haz por lo que Cristo te enseñe. Empieza a vivir en la libertad del reino de Jesucristo, porque esto tiene que ver con un rey y un reino. Este evangelio es el evangelio del reino. Dice, y se predicará este evangelio del reino, y será al fin. ¿Qué evangelio? El del reino. ¿Cuál? El que estaba predicando Jesucristo. Así que esto es lo que Dios quiere, que vivas en libertad en su reino. Gracias te doy, Señor, por este mensaje, Padre. Yo te alabo, te exalto, te glorifico y te pido que seas tú, Señor, hablando a cada uno. Padre, que esta palabra hable, Señor, no solamente en este momento, sino en todas las reproducciones que pueda tener, Señor. Eres tú trayendo libertad, Señor, a cada pensamiento, trayendo libertad a cada doctrina, a cada dogma que nos tiene esclavizados, Señor. Padre, glorifícate, Señor, y habla a cada uno, Señor, a través de esta palabra, Dios mío. Yo te lo pido, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Trayendo libertad, Señor. Amén. Padre, gracias. Mi amado, gracias por conectarte a este mensaje. Si crees y piensas que realmente fue Dios hablándote a tu vida, compárteselo para que otros puedan disfrutar de las bendiciones que hoy estás recibiendo. Simplemente decirte que la gracia y la paz del Señor esté sobre tu vida una vez más. Nos vemos, Dios mediante, la semana que viene. Muchas gracias por conectarte.